Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre el dios Dioniso, en el cual hablaremos sobre quién es, sobre los rituales que se le dedicaban y sobre los santuarios y templos en su honor. Dioniso es hijo de Zeus y Sémele, la hija de Cadmo, el rey de Tebas. Ambos mantienen relaciones a espaldas de la esposa de Zeus, Hera, y Sémele queda embarazada de Dioniso. Tras un plan ideado por Hera para castigar la infidelidad, Zeus se ve obligado a fulminar a Sémele con un rayo. Por lo tanto, el niño que estaba gestando Sémele termina siendo gestado por Zeus en su muslo. Cuando Dioniso nace, es llevado por Hermes a las ninfas de la lluvia de Nisa, quienes lo crían para esconderlo de Hera. Cuando creció, con su naturaleza divina, empezó a repartir el conocimiento del arte de la vid y del vino por Asia Menor, y tras esto, expandió su culto hacia Grecia, con algunas oposiciones. Esto lo podemos observar en el mito de Ícaro y las vides. En este, Dioniso revela a Ícaro, un campesino del Ática, el arte de plantar vides y crear vino. Los otros campesinos, creyendo que ha intoxicado sus cultivos, lo asesinan, y su hija Erígone, tras encontrarlo, se ahorca. De esta manera se relacionan la sangre con el vino y la locura. Etimológicamente, el nombre de Dioniso, que se encuentra también como Deunisos o Zonisos, se entiende como el hijo de Zeus, pues en todas sus formas mantiene alguna forma de la palabra Zeus. Posiblemente no sea una palabra griega, sino una asimilación, pues se cree que es un dios emigrado de Tracia, como hemos podido observar en el mito de su nacimiento. El dios se encuentra principalmente asociado al vino y al éxtasis embriagador que provoca al beberlo, y que se considera una intervención del poder divino. El éxtasis dionisíaco no es algo conseguido individualmente, sino que es un fenómeno masivo, ya que al dios le siguen sus fieles, que se arriesgan todos los días a dejar atrás su propia personalidad y caer en la locura que se considera divina. Se le suele representar de diversas formas, pero la más característica es su representación con una máscara, que se cuelga de una columna y se cubre con una pieza de tela, casi como si pareciese un espantapájaros. Esta máscara también la puede llevar puesta un hombre que baile y delire como el dios. En Naxos hay dos tipos de máscaras, una hecha de madera de vid, que representa la parte más frenética del dios, y otra hecha de madera de higuera, que representa la parte más suave del dios. Las principales seguidoras de Dioniso son las Ménades. Estas mujeres están caracterizadas por la locura, en la cual no distinguían a nadie. Esta actitud la podemos ver en el mito de Penteo, rey de Tebas. En este, el rey quiso suprimir el culto de Dioniso, atrapando a todo aquel que siga al dios. Sin embargo, no consigue que las mujeres de su reino no se unan al culto, entre estas, su madre y sus dos hermanas. El rey consigue atrapar al dios, pero este rápidamente se libera y convence a Penteo para ir a las montañas a espiar a las Ménades mientras se desnuda. Este, guiado por la locura del dios, va a las montañas y es desmembrado por las Ménades, entre ellas su propia madre. Entre todos los templos y santuarios de Dioniso, vamos a destacar el que parece ser el primer santuario en el que habría restos de culto al dios. Este es el santuario de Agia Irini, en la isla de Kea, en el cual se encuentra la inscripción votiva más antigua en la que se menciona al dios, junto con más de 50 estatuillas femeninas. Además, este santuario fue uno de los centros culturales más importantes de la zona del Egeo, desde finales del Neolítico hacia el año 3000 a.C., cuando se estableció el primer asentamiento de la zona, hasta el siglo XV a.C., cuando fue destruido por fuertes terremotos. En general, todas las festividades junto con sus rituales tienen en común la embriaguez temporal, aunque varía según el festival. Los festivales que vamos a explicar son de estado, pero también existían festivales de grupos pequeños o asociaciones de culto que se celebraban en años alternos llamados orgías. Los ditirambos y la tragedia son partes esenciales de los festivales de Dioniso. En algunos festivales, además, se realizan diferentes sacrificios a la divinidad. Entre la variedad de festivales, vamos a explicar los siguientes. La Agrionia es un festival ritual de tipo salvaje que se concentra en el área eólica y dórica, y es un festival también de disolución e inversión, con el lanzamiento de las mujeres, la locura y las fantasías caníbales. Este festival, según algunas fuentes, tenía relación con el mito de las Míniades. En este, 3 hijas de Minias se negaron a bailar en los festivales de Dioniso y fueron castigadas por el dios. Tras haber consultado con los oráculos, una de ellas desmembró a su propio hijo, y tras eso, las 3 hermanas se unieron a las Ménades, las ninfas seguidoras del dios en las montañas.
Por tanto, este festival se solía celebrar de noche y estaba compuesto únicamente por mujeres. Las mujeres llevaban a cabo una especie de juego de búsqueda del dios, y en esta búsqueda se sucedía una consecución de violencia y del consumo del vino que caracterizaba el festival. Es un claro ejemplo de la salida de las mujeres del ámbito doméstico y privado a un ámbito más público que se daba en el ámbito de la religiosidad en Grecia. Finalmente, otro festival muy característico llamado las Anisterias, puesto que se celebraban en el mes de Antesterion a finales de febrero. Este festival tenía lugar durante 3 días sucesivos llamados Pizoigia, Coes y Cutrón. En el primer día se llevaban a cabo las aperturas del festival, donde los granjeros de Lática llevaban sus jarras de vino al santuario en honor a Dioniso, para abrir el vino, mezclarlo con agua y probarlo por primera vez. El segundo día comenzaba con el masticado de Cambrón, se untaban las puertas con brea, se cerraban los templos, a excepción del de Dioniso, y la gente montada en carros injuriaba a los viandantes. Luego se hacía una especie de concurso de bebedores al caer la tarde en el centro de Atenas, supervisado por el más alto magistral. Se realizaban banquetes para ello, a los que cada ateniense llevaba su propia jarra con vino puro, portando en la cabeza coronas de hiedra, símbolo del dios. A la señal de la trompeta, los comensales bebían 3 litros de vino lo más rápido posible y en silencio. Después de ello, se ha podido documentar que en algunos demos se realizaban sacrificios de cabritos en honor a Dioniso. Finalmente, un heraldo anunciaba el tercer y último día del festival, en el cual se realizaba una boda entre la mujer del más alto magistrado con el dios, como recordatorio de cómo Teseo dio como esposa a Ariadna a Dioniso. La gente comía guisos de vegetales de todas las clases y se realizaban sacrificios en honor del dios. Se cree que el festival terminaba con coros en el mismo lugar que comenzó el primer día, y con una escenificación de la vuelta a la normalidad, ya que también se daba un permiso para los esclavos durante este festival.